Después de un largo tiempo, apartado, meditando, el maestro oscuro se dirigió a sus pupilos para hablarlos de la lógica del ser, de la construcción, del conocimiento de la liberación y la afirmación de la vida. Y dijo así: la teoría de la dominación define los fenómenos autotéticos propios, paratéticos correlativos y alotéticos externos, de tal manera que se constituye una onteología y una gnosiología desnaturalizadas y artificiales, en las que el lenguaje del capital pasa a constituir una realidad autorreferencial en sí misma, en vez de un sistema de magnitud simbólico de una realidad externa. Así sucede que el principio de la administración económica global se fundamenta en conservar y acumular riqueza financiera, que no es nada, mientras que se liquida la verdadera riqueza de la salud humana y medioambiental, que lo son todo. Se vertebra de esta suerte, con ese modelo invertido de la realidad, la existencia en la totalidad del planeta, mediante una ciencia económica de control social que reifica toda la existencia y asigna un valor arbitrario a las mercancías para poder administrar arbitraria y despóticamente al ser humano y a la naturaleza a través de la regulación del flujo de capital. Se programa y se mensuran los recursos que reciben las instituciones para desarrollar proyectos de toda índole, desde empresarios a meramente propagandísticos y de doctrina cultural. El totalitarismo financiero estimula todo tipo de corrientes, creando la ilusión de libertad, hasta sus contrarias, pero estructuradas en determinadas proporciones para que todas queden sometidas al modelo dominante. Se diseña una estructura en la que la gente ocupa determinadas posiciones para llenar los huecos de la actividad económica imprescindible para sustentarse, desde sus formas legales a sus formas delictivas, que son del mismo o mayor interés para los actores más poderosos y adoptados por la gente más vulnerable en su desesperación, la gran mayoría de veces, o por el oportunismo de encontrar grandes incentivos frente a las sanciones relativamente laxas que se establecen frente al beneficio percibido, otras menos veces. Los incentivos y las sanciones muy habitualmente condicionan la obediencia a los superiores y la indiferencia o el silencio ante sus abusos de poder. Los incentivos y las sanciones también producen que la opción de la ilegalidad sea más razonable que regirse por aquella.
legalidad. Se llegan incluso a paralizar determinados trámites burocráticos, por ejemplo, en la edificación, de tal forma que salga muy rentable repartir un 3% entre determinados funcionarios y políticos para agilizar el papeleo. La sociedad entera ve mucho más costoso, pagando con su estabilidad laboral, su reputación, su libertad o incluso su propia vida, el denunciar o simplemente atenerse a la ley que permitir o cometer violaciones de la ley. El drama llega hasta el punto en que el diseño de la estructura política, económica y social, que es una cuasi religión sectaria que todos conocen y padecen, pero es autónoma y públicamente celebrada por todos los hombres justos como la máxima realización de la justicia, la verdad, el orden, la democracia, la seguridad o la salud y la bondad. Por otro lado, la teoría de la liberación reconstituye la ontología y la gnoseología a través de la crítica universal, devolviendo al lenguaje económico su carácter simbólico, heterorreferencial, de una realidad natural superior que hay que preservar antes que cualquier acumulación simbólica de capital, en base a la cual, como todo lenguaje, es constituida solo una imagen semejante de su modelo y no la realidad en sí misma. En el momento en que el instrumento financiero que vertebra la dominación es desenmascarado y puesto en cuestión públicamente como dogma ante las grandes audiencias de forma pedagógica, sin buscar intereses partidarios, ni persecuciones o atentados contra sectores de la población, y se revela la naturaleza perversa de la inversión económica que empobrece y liquida la vida de todo el planeta, sin que exista realmente nadie que se beneficie objetivamente de un modelo de exterminismo consumista global. En ese instante en que se proclame que el aparato de gobierno religioso, financiero y político nos está negando los derechos humanos y ambientales fundamentales, y que nos demos cuenta de que cualquier persona que pudiera tomar decisiones libremente, sin las presiones interdependientes del equilibrio de la gobernanza global histórica y presente, cualquier ser humano que decida liberar su razón y su pasión de la contaminación del miedo, la codicia, el egoísmo, cualquiera de ellos podría salvar el planeta de la catástrofe ecológica y humanitaria que lo sacuden en la actualidad. En ese momento, todos los seres humanos, sostenidos por el espíritu de la fraternidad, la equidad, la libertad virtuosas, iniciarán el camino con una sola mente de colmena por la ontología y la gnoseología universal, a través de cada interacción, identificando la realidad en el verdadero modelo del desarrollo de la riqueza y libertad virtuosas e inagotables.
en que la existencia y expansión de ellas en un individuo solo hace a sí mismo existente y expansiva la riqueza y la libertad en el resto de los individuos. Al contrario, como hoy se entienden la riqueza y la libertad viciosas, que son codicia y libertinaje, en que se disputa un terreno escaso en la pugna del individuo contra la colectividad, y donde empieza la de uno, acaba la del otro. La identificación colectiva de la realidad en múltiples lenguajes que nos definan de múltiples formas, que la vida no puede ser negada, sino afirmada rotundamente, jamás articulada y reducida a un solo patrón invertido, que legitima las mayores atrocidades y concentraciones de poder como resultado del esfuerzo y las capacidades de unos pocos en el triunfo de la justicia y la voluntad general. Definimos la realidad como la composición fractal de todas las infinitas verdades y hechos, en lo que son, lo que no son, y el inabarcable espectro intermedio, todo lo cual simultáneamente cristaliza en el ser y el existir, armonizando un sinfín de singularidades que la conforman, cada una deformando el tiempo, el espacio y la materia, relativamente, tratando de alcanzar la metatemporalidad, la metaespacialidad y la metamaterialidad absolutas en equilibrio, que las somete a la parcialidad para que el universo se observe y conozca a sí mismo desde infinidad de puntos de vista distintos. Se constituye así una conciencia colectiva pero autónoma, que replica su patrón, libre e indeterminado, en un modelo de desarrollo en el cual, de la misma forma, funda su principio determinista, de manera que desde la lógica y el entendimiento, cualquiera de sus partes se replica en la lógica y se puede alcanzar el entendimiento de la mayor totalidad de las totalidades totales. Por todo esto, decimos que en el individuo como en la sociedad, en lo micro como en lo macro, y en la tierra como en el cielo, el camino que se identifica para que una singularidad consciente, cualquiera dadas, deje de formar el tiempo, el espacio y la energía metafísicamente, es cuando resulta capaz de elevarse a la trascendencia universal de la metatemporalidad, la metaespacialidad y la metamaterialidad. Desde esa perspectiva, hasta la destrucción relativa se vuelve creación absoluta. Desde ahí se produce la afirmación más rotunda de la vida, sin dogmas, ni leyes, ni moralismos, en la simple existencia y conciencia de la libertad virtuosa y de la virtud en esencia, en toda la universalidad. 110.